Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 40 hasta el versículo 52. La palabra del Señor dice: Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos y la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y también nos conceda la gracia para predicar el contenido, el mensaje que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Y estos versículos nos enseñan las cosas que sucedieron luego que los apóstoles habían predicado el mensaje del Evangelio en una sinagoga de Antioquía de Pisida. Y antes de que nosotros entremos en el detalle de lo que la palabra del Señor trae en esta oportunidad para la iglesia, podemos hacer un resumen adelantado de las cosas que acontecieron después que fue predicado el Evangelio del Señor Jesucristo. Y son prácticamente seis cosas sucedieron. Primero vemos que luego que los apóstoles predican el Evangelio, son invitados por los gentiles, no por los judíos, fueron invitados por los gentiles para que el Evangelio sea predicado el siguiente día de reposo en la sinagoga de ellos. Luego vemos que casi toda la ciudad se había reunido para escuchar el mensaje del Evangelio. Luego observamos que los judíos se ponen celosos y ellos rebatían lo que Pablo decía usando blasfemias. Luego vemos que los gentiles recibieron a Cristo, que había sido presentado en el Evangelio. Luego vemos que los judíos se juntan con los paganos para perseguir a los apóstoles. Y finalmente vemos que Pablo y Bernabé parten de allí para predicar el Evangelio a otra ciudad. Eso es, hermanos, lo que el capítulo 13 del libro de los Hechos nos enseña, prácticamente en la sección que nosotros hemos leído en esta mañana. Y yo voy a decir, hermanos, de que
bueno, siempre voy a decirles de que toda la palabra del Señor, cada palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que por la gracia del Señor podemos tener en nuestras manos, toda la palabra de Dios es muy beneficiosa para nuestras almas. Yo muchas veces me he quedado sorprendido cómo es que a veces de un solo versículo nosotros podemos estar predicando 3, 4 domingos seguidos, porque existe tanta riqueza en la palabra del Señor que verdaderamente yo no creo que alguien pueda haber recibido completamente la sabiduría de toda la palabra del Señor, de toda la Biblia. Cada palabra, cada versículo es un regalo de Dios para comunicarnos el mensaje de salvación. Nosotros vemos el Evangelio en el Antiguo Testamento, vemos el Evangelio en el libro de Génesis, vemos el Evangelio en el Nuevo Testamento, en el ministerio del Señor Jesús, en el ministerio de los apóstoles. Vemos también el Evangelio en toda la Escritura, y en esta oportunidad no es la excepción. Vemos pues que ese es el mensaje de salvación, es el mensaje también, el mensaje de su voluntad, que debe ser obedecida por todos aquellos que hemos hecho una profesión de fe en el Señor Jesucristo. De todos aquellos que decimos que hemos sido rescatados por la sangre del Cordero, Dios nos llama a la obediencia y nos deja su palabra para que podamos seguir las pisadas de Cristo, el Cristo obediente. Pero en esta oportunidad, hermanos, tal vez nosotros no podemos dejar de mirar o resaltar en todo este pasaje que hemos leído 2 versículos. 2 versículos. Y esos versículos, hermanos, nos enseñan el carácter de hombres religiosos, pero que se encuentran sin la salvación eterna de sus almas. Son 2 pasajes que no pasan en el tiempo, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Son 2 pasajes que nos pueden enseñar también cuál es el estado actual de la iglesia, o la llamada iglesia profesante de Cristo. Y lo vemos en 2 versículos en este capítulo 13, en los versículos 44 y 45. La Escritura nos dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Yo les decía, hermanos, que estamos viviendo en tiempos de confusión. Estamos viviendo en tiempos donde no está marcado claramente cuáles son los límites que marcan la diferencia entre una persona que ha sido salvada por Cristo y otra persona que, aunque dice que ha sido salvada por el Señor, permanece todavía en incredulidad. Vivimos tiempos de confusión. Vivimos tiempos donde la iglesia ha sido infectada por diferentes doctrinas que no corresponden al Evangelio de Jesucristo. Por un lado tenemos algunos que han hecho una profesión de fe en el Señor, sin embargo ellos viven igual o peor que aquellos que viven sin Cristo, o que no han dicho, no han profesado la fe en el Señor Jesús. Estamos diciendo que viven tan liberalmente como los incrédulos, viven tan liberalmente como aquellos cuyas conductas nos pueden llamar a nosotros, hermanos, al espanto muchas veces. Pero por otro lado, tenemos también hermanos, o dicen que son hermanos, los cuales se han convertido prácticamente en el fariseísmo. Una religión en la carne, una religión que está desprovista del poder del Espíritu Santo. Y nos encontramos aquí con un grupo de religiosos, de hombres que profesaban la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos creían que era el Dios verdadero y sin lugar a dudas, ellos estaban en lo correcto cuando decían eso. Pero vemos acá cuáles son las actitudes de ellos. Esas actitudes de celos cuando la palabra de Dios era predicada con poder, por hombres que estaban llenos del Espíritu Santo y de toda sabiduría, hombres como Pablo y Bernabé. Y las cosas no han cambiado en nuestros días. Tristemente nosotros vivimos
en días donde los celos todavía existen. Celos, hay hombres que dicen que son llamados al ministerio, pero sienten celos de otros que han sido llamados al ministerio y predican también la palabra de Dios con poder, de una manera diferente a la que ellos predican. Y esto nosotros lo vemos aquí ahora. Vemos pues que los judíos, quienes le habían solicitado seguramente también o habían consentido en la petición de los gentiles que Pablo y Bernabé vuelvan a predicar el evangelio el siguiente día de la semana, ahora los vemos que ellos no contradecían. Fíjense, ellos no contradecían. Ellos no estaban blasfemando porque les parecía que el mensaje de ellos no era conforme a la Escritura. Los judíos no se estaban oponiendo porque decían: hey, ese no es el mensaje de la palabra de Dios. Esa no es la interpretación del mensaje de la palabra de Dios. Lo que estos hombres están hablando no es conforme a las Escrituras. No. Ellos no contradecían por eso, sino que lo hacían por las razones más bajas por las que un ser humano lo haría. Ellos contradecían por celos. Contradecían por celos. Ellos no soportaban, y fíjense, que todo el pueblo los escuche enseñar la palabra de Dios. ¿Qué hombre puede sentir eso? Pablo decía de que él se regocijaba aun cuando algunos predicaban el evangelio por envidia. Él decía: con todo me alegro yo porque Cristo está siendo predicado. Claro que ellos no estaban predicando por los motivos correctos al Señor. Hay muchos que verdaderamente predican el evangelio buscando fama. Pero tenemos que alegrarnos por eso, porque Cristo está siendo predicado. Hay unos que están predicando el evangelio por ganar popularidad, por hacer que sus nombres sean pues vistos por todos. Predican el evangelio para hacerse de un pueblo que los siga a ellos y no a Cristo. Pero ¿saben qué? Después de todo, Cristo está siendo predicado. Y quién sabe si el Señor pueda usar la predicación de estos hombres que predican con los motivos equivocados para salvar a alguno de sus escogidos. Pero eso no lo encontramos aquí. No vemos esto, hermanos, en estos judíos. No podemos imaginar qué cosa es lo que ellos tenían en sus mentes. Eran tal vez unos religiosos que se creían mejores que los demás. Los judíos se referían a los gentiles como perros. Les llamaban paganos. Unos gentiles que no conocían a Dios y menos le obedecían. Ellos vivían sin Dios por el mundo. Ellos no habían recibido la ley de Moisés. Quizás ellos pensaron, esos judíos, que estas personas, pues, que pecaban abiertamente, estaban ensuciando la sinagoga de ellos. Tal vez ellos decían: pero ¿qué hacen estos pecadores aquí, en este lugar santo? Tal vez ellos podían pensar eso. Quizás también estos judíos creían de que esas promesas de salvación no eran para las personas que vivían sin Dios por el mundo. No sabemos qué cosa es lo que ellos estaban creyendo. No sabemos por cuáles razones es que ellos tenían celos. No lo sabemos. El versículo 46 de Hechos 13 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo no está diciendo que ya no se le debía predicar el evangelio a los judíos. Pablo está hablando de esos judíos en particular, de ellos, los que estaban en esa sinagoga en ese momento con él. Porque nosotros podemos ver luego en la epístola a los romanos
de que Pablo sentía dolor en su corazón porque sus compatriotas judíos, ellos estaban rechazando el Evangelio. Y Pablo habla también de que el Evangelio es poder de Dios para el judío primeramente, pero también para el gentil. Es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que podemos comprender de las palabras de los apóstoles aquí? Bueno, ellos dicen que a estos judíos que habían rechazado el mensaje de la salvación de sus almas, ya no les iban a predicar más el Evangelio. Ya no se les iba a predicar el Evangelio a aquellos que no se creían dignos de la vida eterna. No se creían dignos. La palabra del Señor nos enseña eso. Hermanos, yo le pregunto, ¿puede haber alguno que diga, yo no soy digno de la vida eterna? O puede haber alguien que diga, pues yo no quiero la vida eterna. O dicho de otra manera, ¿puede alguien decir, yo quiero ir al infierno y no al cielo? Hermanos, nosotros creemos que eso es solamente alguien que ha perdido la razón puede hablar de esa manera. Alguien que desee el infierno, la condenación eterna de su alma. Alguien que desee las llamas que no se apagan. Alguien que desee estar en un lugar donde el gusano nunca muere, donde el dolor es insoportable, no se detiene y es eterno, solamente puede ser el producto de una mente que no es normal. Yo creo que deberíamos recordar dos versículos que son el centro de la predicación del apóstol Pablo. Están en Hechos 13, pero en los versículos 38 y 39. La Escritura dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Cristo es justificado todo aquel que en él cree. Y lo que Pablo dice es que no hay manera de ser declarado justo por medio de los 10 mandamientos, por medio de guardar los 10 mandamientos. Y la razón es porque nadie puede guardar los 10 mandamientos de una manera perfecta durante toda su vida, sino que en Cristo es declarado justo y perdonados todos los pecados. Cuando nosotros hablamos de la obediencia, que efectivamente lo vemos en la palabra del Señor, Dios lo que exige es una obediencia perfecta. ¿Qué es una obediencia perfecta? Es de que todos los días, desde que te levantas hasta que anocheces, debes de guardar inquebrantablemente los 10 mandamientos durante toda tu vida. Eso, hermanos, es imposible. Eso nunca ha podido hacer un solo ser humano. La única persona que guardó los mandamientos, que obedeció perfectamente al Padre, fue el Señor Jesucristo, quien fuera 100% hombre y 100% Dios. Él guardó toda la ley de Moisés. Él fue irreprensible, él fue irreprochable. Nadie podía condenarle a él de ningún pecado porque su vida era íntegra. Su vida era completa, completamente sin pecado. ¿Cuántas veces los seres humanos, y yo estoy seguro que usted ha estado en este lugar, nos hemos hecho promesas nosotros mismos de cambiar nuestras vidas luego que hemos cometido pecado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido avergonzados de las palabras que hemos dicho? ¿Cuántas veces hemos sentido esa vergüenza por las acciones que hemos cometido? ¿Cuántas veces hemos dicho, a partir de hoy día, yo voy a tener una vida digna? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos logrado verdaderamente cambiar? Yo sé que usted va a decir junto conmigo, porque yo creo que esa es la experiencia de todo ser humano, el proponerse un cambio para bien en su vida y no conseguirlo, y volver nuevamente a ese estado de pecado, volver a hablar las mismas palabras que nos avergonzaban, volver a cometer los mismos hechos que nos avergonzaban. El problema del ser humano es el pecado. El pecado.
La Biblia dice en el Antiguo Testamento, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Eso lo va a encontrar usted en Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y 20. Y el Nuevo Testamento también lo enseña con las mismas amenazas de muerte para el alma que peque. Pero además añade una invitación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, dice la Escritura, es la vida eterna en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y nos dice la dádiva, es un regalo. ¿A quién no le gustan los regalos? ¿A quién no nos gustan los regalos? Especialmente esos regalos que son para nuestro bien. ¿A qué hambriento no le gustaría que le regalen pan? ¿A qué sediento no le gustaría que le regalen agua? ¿A qué enfermo no le gustaría que le regalen la medicina para que pueda sanar? ¿A qué preso, a qué presidiario no le gustaría que le regalen la libertad? ¿A qué condenado a muerte no le gustaría que le regalen el perdón? La Biblia dice que tu pecado condena a muerte tu alma, te condena a la eternidad en el infierno, sin posibilidades ya de perdón. Mas en Cristo está el regalo de Dios para que seas librado. Pero Cristo no solamente te liberta de la condenación de tu alma, sino que Cristo hace muchas más cosas cuando Él te salva. Cristo hace que tu inclinación por el pecado sea cambiada por una inclinación a lo que es santo. Este es el cambio que tú no podías hacer en tu carne. Cristo lo hace por el poder del Evangelio. Todas las veces que tú quisiste abandonar el pecado y no pudiste en la fuerza de tu carne, Cristo lo hace por medio de la obra poderosa del Espíritu Santo. Cristo no solamente quita esa espada que estaba sobre tu cabeza, amenazando de muerte el alma por toda la eternidad, sino que Él además te da una naturaleza nueva, una naturaleza que es inclinada a lo bueno, una naturaleza que es inclinada a lo puro, una naturaleza que aborrece el pecado, aborrece la iniquidad, aborrece todo aquello que Dios aborrece. Eso es lo que hace la dádiva de Dios en el alma de un ser humano. Además, esa dádiva, esa vida que Cristo te da, no muere. Es una vida que no va a morir. Es un nacimiento incorruptible que permanece para siempre, dice Primera de Pedro 1:23. Es un nacimiento, es un principio, es una vida eterna que la muerte no puede destruir, porque es eterna. Por eso es que el Señor Jesucristo dice en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabes por qué dice el Señor esto? Porque la vida no se acaba con la muerte. La vida comienza con la muerte. La vida eterna al lado del Señor. Aunque ciertamente la vida eterna comienza aquí, desde que nosotros recibimos a Cristo, al Salvador, a la dádiva de Dios, al regalo de Dios, aquí mientras estamos en la tierra. Pero volviendo a este mensaje del Evangelio que había predicado el apóstol Pablo a los pecadores, nosotros vemos que las palabras del apóstol eran unas por las que se puede ver la angustia de un hombre que puede ver el gran fuego del tormento. Pablo tenía los ojos abiertos, los judíos no los tenían abiertos, y estoy hablando de los ojos espirituales. Pablo podía ver de que ellos, aunque eran muy religiosos, estaban condenándose a la condenación eterna. Aunque ellos eran muy celosos de querer guardar en su carne lo que era imposible, guardar los 10 mandamientos, Pablo veía que esa religiosidad los estaba llevando a ellos ciegos
a la condenación eterna. Pablo veía las llamas a la cual ellos estaban acercando. Por eso es que Pablo procuraba con muchas súplicas hacer de que ellos desistan de una salvación por obras y que busquen a la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Ellos veían que estaban caminando a la destrucción de sus almas. Pablo les había declarado a ellos las verdades eternas de la felicidad en Cristo. Les había rogado que abandonen sus pecados y se vuelvan a Dios para una seguridad verdadera de sus almas. Les había exhortado a no descuidar el bienestar de sus almas y al final Pablo les dice a ellos: miren, ustedes que desprecian, asómbrense y desaparezcan, en Hechos 13:41. Esta es una cita del Antiguo Testamento. Los judíos sabían perfectamente qué cosa era lo que el apóstol Pablo estaba hablándoles a ellos. Hermanos, cuán terrible estado del ser humano. Ellos despreciaron la palabra de la vida y aún así se preguntaban y miraban con asombro lo que Dios estaba haciendo en aquellos en quienes el poder del Evangelio se manifestaba. Sin embargo, ellos también estaban decididos a resistir toda convicción de pecado que esa predicación estaba trayendo. Hechos, capítulo 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Luego que el apóstol Pablo hablara la historia del Señor Jesús, en ese sermón que nosotros hemos podido leer por la misericordia de Dios, luego que Pablo hablara del propósito del nacimiento de Cristo, luego que Pablo hablara el propósito de la muerte del Señor, algunos corazones fueron derretidos por el amor de Dios hacia el mundo, mientras que otros tristemente se endurecieron con una furiosa pasión contra los apóstoles, contra Jesucristo. El sediento amaría a aquel que le regala agua. El hambriento amaría a aquel que le regala alimento. Pero es, hermanos, irracional que el pecador rechace al que le puede libertar del pecado que condena su alma. ¿Cómo es posible que un hombre pecador pueda aborrecer a Jesucristo, que en su bondad puede traer no solamente la salvación, el perdón de los pecados, sino también una naturaleza nueva, un corazón nuevo? ¿Cómo es posible que alguien pueda aborrecer a alguien que trae tanto bien para su alma? Pero ¿saben qué? Cuando ellos rechazaron a Cristo, ellos pronunciaron para sí mismos su propia sentencia. Ellos pronunciaron su propia sentencia. ¿Pero qué quería decir el apóstol cuando les dijo que ellos no se consideraban dignos de la vida eterna? Algunos creen que Dios es tan santo y que Dios es tan estricto que no permitirá que ninguno vaya al cielo. Pero por otro lado están los que creen que Dios es tan, pero tan bueno que permitirá la entrada de todos los pecadores a pasar la eterna gloria con Él. Son dos extremos opuestos. Son dos extremos mentirosos. Dios no es tan estricto como para decir nadie va a entrar al cielo, pero tampoco es tan, pero tan bueno como para que Él diga entren todos al cielo. No es así. La Biblia no nos enseña eso. Porque si Dios fuese tan estricto como para que nadie entre al cielo, entonces ¿qué estoy haciendo yo predicándoles una invitación a que se vuelvan al Señor Jesús? Por supuesto que sí. Por supuesto, Cristo recibía pecadores y los fariseos se asombraban de eso. Él no compartía la vida pecaminosa de ellos, pero les recibía espiritualmente a todos aquellos que estaban arrepintiéndose de sus pecados, de sus maldades.
En cierta manera, hermanos, yo les voy a decir, ninguno es digno de la vida eterna. Nadie es digno de la vida eterna. ¿Por qué? Porque todos pecamos contra Dios. Todos ofendemos, hemos ofendido a Dios. Todos hemos deshonrado a Dios en nuestros propios cuerpos. Y por esa razón sabemos que merecemos todos ir al infierno como castigo por nuestros pecados. En cierta manera, ninguno es digno de ir al cielo. Sin embargo, hay algunos hombres que sí se consideran dignos de la vida eterna, y yo debo de explicarle a ustedes primero quiénes son ellos, y segundo, lo que ellos están dispuestos a hacer para alcanzar esa vida eterna. Amigo, amiga, primeramente aquellos que se sienten dignos de la vida eterna en Cristo, saben que esa no es una vida que comienza después de la muerte. No es una vida que comienza después de la muerte, sino que es una vida que comienza ya. Comienza ahora y permanece, sí, por toda la eternidad. Un santo en el cielo es primeramente un santo en la tierra. Es aquel a quien se le ha perdonado los pecados, pero también Dios ha obrado en él, o Dios ha obrado en ella, los siguientes milagros en su carácter. Y yo quiero que usted preste la atención. Cristo lo liberta de la esclavitud de los hábitos y deseos pecaminosos. Cristo le da un corazón lleno de amor por las cosas que son justas y agradables a Dios. Cristo le concede comunión inmediata con Dios. Sus pecados son cargados en Cristo en su muerte en la cruz. Y Cristo le da misericordia y elimina el castigo por sus transgresiones. Cuando alguno no tiene la actitud consciente que es un pecador, cuando uno no tiene esa actitud, esa conciencia que es un pecador, unido a un deseo sincero de arrepentimiento por esos pecados, esa persona desprecia a Cristo y no se considera digno de la vida eterna. Eso es lo que pasaba con estos fariseos. Ellos no se consideraban dignos de la vida eterna, y la Biblia nos enseña de esa manera porque ellos ya se creían justos, porque ellos no se veían pecadores, porque ellos se creían que eran perfectos. ¿Y de dónde es que venía ese pensamiento de ellos? ¿Por qué es que ellos llegaban a esa conclusión de creerse tan mejores que los demás? Es porque ellos se comparaban con pecadores. Es porque ellos se comparaban con aquellos que no obedecían a Dios. Es que ellos se comparaban con aquellos que vivían sin Dios por el mundo. Por eso es que recuerden esa oración del fariseo y el publicano, cuando el fariseo, allí en Lucas 18 me parece, comienza a decir: Señor, yo te doy gracias porque no soy un borracho. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy un ladrón. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy un pecador. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy ni siquiera como este publicano que está aquí cerca mío. ¿Cuánta ceguera? ¿Cuánta ceguera para no ver sus propios pecados? Por eso, aquel que se considera que es digno de la vida eterna, primero ve que es un pecador. Primero ve el pecado en su vida. Reconoce que tiene pensamientos malos. Yo no tengo que profundizar más en esto. Yo he tenido ya los años que cada uno de ustedes ha tenido. Y yo sé cómo piensa un joven, porque yo también he sido joven y he estado sin Cristo en algún tiempo. Yo sé cómo es que actúa también un adulto, porque yo también he sido incrédulo de adulto. Yo no tengo que decirte que tus pensamientos son malos, que tus obras son malas, porque tú sabes que es así. Y mientras tú creas que eres bueno a pesar de eso, tú no eres digno de la vida eterna. El primer paso para decir yo soy digno de la vida eterna se demuestra por medio de una convicción de pecado. Es decir, yo, Señor, soy pecador, he quebrantado tu ley.
como el hijo pródigo decía: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra Dios. He hablado palabras que son pecado delante del Señor. He tenido pensamientos que son pecados delante de Dios. He tenido acciones que son pecados delante de Dios. Y yo sé que tú sabes que son pecados porque aunque tú no has leído seguramente la Biblia, tienes tu conciencia. Y tu conciencia es la que te ha acusado muchas veces de pecado. Arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente eso es necesario para considerarse digno de la vida eterna. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Pide perdón, pide misericordia, porque eso es lo que alguien que conoce que es pecador le pide a Dios. Señor, ¿tienes misericordia para mí? Señor, ¿tienes tú misericordia para mí? Así como Bartimeo, aquel hombre ciego que estaba al lado del camino mendigando, cuando él escuchó que Cristo estaba pasando por ahí, a él no le importó la gente que estaba rodeándole. Él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el clamor de un pecador. Y la gente le decía: oye, cállate. Pero Bartimeo no decía. Bartimeo conocía esa necesidad de perdón porque él conocía que era un pecador. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esos son los dignos del cielo. Esos son los dignos de la vida eterna. Y en el día final, el Señor te dirá a ti como lo hizo desde siempre. En Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice. No está diciendo que las vestiduras son dignas. Está diciendo que esas personas que tenían esas vestiduras son dignas. Y nosotros aquí estamos viendo qué cosa es lo que una persona necesita para ser digna de la vida eterna. Yo quisiera traer a nuestro corazón un último texto de los que hemos leído esta mañana. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos aquellos que se consideraban dignos de la vida eterna. Creyeron todos aquellos que se veían como pecadores y tenían esa necesidad de misericordia, esa necesidad de perdón para sus almas. Tenían esa necesidad de que Cristo los rescate del infierno, que Cristo los liberte del pecado. Ellos eran los dignos que creyeron en el mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando. Ellos creyeron en Cristo en el mismo mensaje que yo te he estado predicando también ahora. En Marcos 1:15, el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él decía: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, la vida eterna se ha acercado, Cristo ha venido aquí a la tierra. Arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiera el Señor que usted sea hoy como algunos de los que hemos leído en este versículo 48. Quiera el Señor que usted sea hoy uno de los que glorifican al Señor. Quiera Dios que hoy sea usted también uno de los que se arrepienten y creen para vida eterna. Que el Señor bendiga este mensaje. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos ahora.